Bueno, muy buenas tardes con todos. Soy el doctor Edith Maldonado y el día de hoy vamos a hablar acerca de operaciones de transporte. ¿Qué es lo que necesitamos saber acerca de todo lo que es el transporte, ¿no? Las ambulancias de hoy están equipadas con provisiones médicas estándar y en algunos países en la mayoría de países tienen diferentes niveles, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? Que vamos a encontrar ambulancias que son netamente de transporte y vamos a encontrar ambulancias que son especializadas, es decir, ambulancias que no solamente es para transportar a un paciente, ¿no? Sino tienen una unidad de soporte cardiovascular avanzado, tiene una unidad de cuidados intensivos, se transportan incluso o inclusive pacientes en ventilación mecánica. Entonces las ambulancias pueden ser también, como hablábamos en un inicio, ambulancias terrestres, ambulancias aéreas, dentro de las ambulancias aéreas, ambulancias de ala fija, las avionetas, los aviones, de ala rotatoria, los helicópteros, ¿no? Entonces las ambulancias de hoy están equipadas con provisiones médicas estándar. La tecnología actualizada transmite información directamente al departamento de emergencias. Dice, el énfasis actual en la respuesta rápida pone al proveedor de atención prehospitalaria en un riesgo más grande porque ya hacemos otras actividades especializadas. Y como parte de nuestra formación en aeromedicina y cuidados críticos, bueno, tenemos un entrenamiento pues, de cómo se debe hacer el transporte aeromedicalizado de un paciente en las diferentes unidades médicas, dependiendo del lugar, de la zona, del clima, ¿no? Al igual que con una ambulancia terrestre, hablábamos también, ¿no? De que las pistas están mojadas, están húmedas, está lloviendo, hay un riesgo si uno corre mucho el vehículo, porque al frenar pues no tiene una facilidad de que se quede ahí estáticamente, sino frena con un margen de distancia muy grande, superior a los 50 o 100 metros, dependiendo de la velocidad que vaya el vehículo. Imagínense si las situaciones climatológicas no son adecuadas, las aeroambulancias tienen mucho más complicaciones, ¿no? El diseño de vehículo de emergencia, una ambulancia es un vehículo que se usa para trasladar y transportar al hospital pacientes que necesitan atención médica de urgencia. ¿Cuál es ¿Cuál es la diferencia entre urgencia y emergencia? A ver, vamos a diferenciar dos términos, ¿ya? ¿Cuál es la diferencia entre urgencia y emergencia? ¿Qué se refiere cuando hablamos de urgencia médica y de emergencia médica? ¿A qué se refiere? Buenas tardes, doctor. La urgencia es un caso donde hay una situación de peligro del paciente, pero no hay amenaza inmediata de vida en este tipo. Ujú. Bien. Entonces, son dos situaciones similares donde hay una diferencia de tiempo, ¿no? La urgencia nos puede dar un poquito más de chance y la emergencia, si no es atendido inmediatamente, bueno, no, el riesgo de morir, ¿no? O su vida está en riesgo, ¿no? De complicarse o fallecer. Los diseños actuales de las ambulancias se basan en estándares para ambulancias definidos de la NFA de 1917, donde para cada categoría de ambulancias le da ciertos parámetros o criterios, ¿no? En Bolivia tenemos la norma nacional de ambulancia terrestre, que se trabajó desde el 2014, se publicó en 2017. Y ahí donde están las categorías, ¿no? Se le ha bajado el estándar que ha puesto, Bolivia ha puesto unos estándares muy, muy altos, como por ejemplo para una unidad de terapia intensiva móvil necesitaba un terapista. Ni siquiera en los hospitales tenemos, imagínense que se sube un terapista a una ambulancia, va a ser muy, muy difícil, ¿no? En cambio, en México, por ejemplo, durante nuestra formación también hemos recibido información o capacitación, ¿no? En México eh, se hace el transporte del paciente crítico, pero hay un diplomado. El diplomado es de transporte del paciente crítico. O sea, te enseñan cómo transportar a un paciente en una situación crítica.
Tienes que aprender lo que es manejo de bombas de infusión, ventilación mecánica y manejo hemodinámico del paciente en situación crítica, ¿no? Entonces, uno sabe de manejar todos los equipos, sabe interpretar la fisiopatología de un paciente en ventilación mecánica, los parámetros ventilatorios, los ajustes de los ventiladores, y bueno, de esta manera pues uno no tiene complicaciones en poder hacer un transporte de un paciente de un determinado lugar a otro, ¿no? Los vehículos de primera respuesta tienen personal y equipo para tratar a pacientes hasta que pueda llegar una ambulancia. ¿Y a quiénes consideramos equipos de primera respuesta o vehículos de primera respuesta? ¿Quiénes están considerados dentro de este grupo? ¿A quiénes consideramos dentro de este grupo? A ver, en la imagen, ¿qué ven ustedes? Estarían los bomberos, estarían también los de atención prehospitalaria. Exacto. ¿Quiénes más? Bomberos, policía, todos los equipos de atención prehospitalaria, ¿no? Entonces, esos son considerados dentro de los equipos de primera respuesta. Los rescatistas también son equipos de primera respuesta, ¿no? Entonces, todos estos vehículos de primera respuesta deberían tener personal y equipo para dar respuesta a una emergencia, ¿no? Entonces, todos los equipos, porque se trabaja en equipos de primera respuesta, deberían de tener, primero, personal entrenado y equipo o material, personal entrenado, coma, equipo o material para atender la emergencia, ¿no? Para atender la emergencia. Si estos equipos de primera respuesta no tienen, pues imagínense, se supone que los equipos de primera respuesta son los que llegan antes, ¿no? A dar la asistencia. Imagínense, se puede perder mucho tiempo en que ese tiempo puede significar la vida del paciente, ¿no? Entonces, generalmente recomendamos, o el entrenamiento es así, ¿no? Deberían tener su personal entrenado. ¿Eso qué significa? Que bomberos no solamente es bombero en fuego, ¿no? Porque hay diferentes especialidades y ahí una de ellas es la atención prehospitalaria, ¿no? La atención del paciente de emergencia. Lo mismo los rescatistas saben también primeros auxilios, atención prehospitalaria, algunos van mucho más allá porque son personal de salud. Lo mismo los policías. Vemos videos de imagen, vemos videos donde el policía pues llega y le trae un bebé en la mano y el policía le da las maniobras de lo que es desobstrucción de una vía aérea en el lactante y el bebé pues restablece una circulación espontánea, ¿no? Qué felicidad, qué alegría. Pero también lastimosamente vemos de los equipos de primera respuesta, no todos, ¿no? Bueno, menos mal, no todos, que hay gente pues que se queda mirando, ¿no? Y que no sabe cómo actuar. Entonces eso es nuestra función, de poder ayudar a que los equipos de primera respuesta, nosotros como equipos de primera respuesta, compartir conocimientos, relacionarnos como forma de entrenarlos también a ellos, como fortalecer los conocimientos nuestros, ¿no? Las características de las ambulancias modernas tienen compartimientos para el conductor y eso se llaman cubículos, ¿no? El cubículo del conductor es una área que es para el conductor, ¿sí? Comportamiento, compartimento para pacientes con espacio suficiente para alojar a los proveedores de atención prehospitalaria y al paciente, ¿no? Eso quiere decir que un proveedor va a ir a la cabeza y el otro va a ir hacia la parte del tronco
para que pueda asistirlo, ¿no? Al frente tienen que estar previstos de cajas donde va a ir los equipos y provisiones de los insumos que necesite el paciente. Comunicación por radio bidireccional, es decir, de ida y vuelta. Tiene que ir un diseño de seguridad y confort para los dos asistentes que van. Es decir, cada uno de los pacientes, cada uno de los asistentes tiene que ir en su asiento y con su cinturón de seguridad. Bueno, en Estados Unidos cada estado establece sus propios estándares para otorgar licencias o certificación de ambulancias. En el caso nuestro de Bolivia lo hace el CEDES, tiene designado una área específica para todo lo que es la certificación de las ambulancias, y el emblema de la estrella de David se coloca a ambos lados en la parte trasera y en el techo de la ambulancia. ¿Por qué debe ir el emblema de la vida en el techo de la ambulancia? ¿Por qué creen? Si arriba casi nadie lo va a ver. Porque en los casos, por ejemplo, de Estados Unidos, que ellos también se movilizan con medios aéreos, entonces puede ser fácilmente divisada una ambulancia desde el cielo. Exacto, ¿no? Recuerden que para nosotros, ¿sí? Para nosotros podemos intervenir en cualquier situación, ¿no? Tanto en guerra, en conflicto, en tiempos de paz. Entonces, de esa manera, si nosotros estamos movilizándonos, transportando heridos, nos pueden identificar con facilidad, ¿no? Con facilidad. Y ustedes han visto que a veces viene como escrito al revés adelante, ambulancia, dicen, pero al revés. ¿Por qué será? Porque mirándolo desde un retrovisor de un auto, la imagen se da vuelta y se lee correctamente. Se invierte, ¿no? Y se vea, y se lee ambulancia, exacto, ¿no? Entonces, en el caso nuestro decíamos, ¿no? Porque que el CED es el que certifica las ambulancias o entrega las licencias de funcionamiento. El emblema de Estrella de la Vida se coloca a los lados de la parte, a todos los lados, ¿no? Y en el techo de la ambulancia para que nos puedan identificar con facilidad y por ahí no puede ser blanco de alguna agresión o de una situación hostil. Fases de la llamada de una ambulancia. Fase de la llamada por una ambulancia. Preparación para la llamada, despacho, en camino, llegada a la escena, ingreso del paciente, en camino a la instalación receptora, en la instalación receptora, entrega del paciente, en camino a la estación y después del servicio. Entonces, se supone que nosotros llegamos a la estación y estamos preparando nuestra ambulancia. ¿Eso qué significa? Limpieza, el conductor verá pues líquido de frenos, que no falte combustible, que haya recibido el mantenimiento, que tenga aceite, etcétera, etcétera, ¿no? Y nosotros como parte del equipo de atención prehospitalaria verificaremos que la ambulancia esté limpia, que tenga los insumos, que se haya hecho el recambio del material usado, que todo esté limpio, estéril, que no tenga, que no haya, que haya bolsas para poder disponer de los biocontaminados. Y el despacho nos da pues la orden, ¿no? La ambulancia número 10 o la 1001 va a ser derivada, no sé, al tercer anillo entre las calles, no sé, Micaela Bastidas, Esquila Sucre, y el número tal. Entonces estamos dando el número de la calle con una referencia más o menos hacia dónde se encuentra. Siempre pidan una referencia de una calle antes y una calle después. No sé, póngale en Mariscal Sucre 345, entre Avaroa y Leoncio Prado, por darles un ejemplo, ¿no? Ustedes ponen su GPS o buscan en su mapa, la Mariscal Sucre es esta, pero nos dice que está entre Avaroa y Leoncio Prado. Entonces, ya, estas son las de la esquina, aquí debe ser. Además de ello, la georreferenciación, distrito, zona o anillo. Ahí ya nos vamos a ir directo, ¿no? Para no perderse. Una vez que ya hemos localizado hacia dónde vamos a ir en nuestro GPS o ya sabemos en nuestro mapa, nos reportamos, ¿no? Ambulancia 101 en camino al incidente. Si el incidente necesita más asistencia, o hay múltiples víctimas, una situación especial, entonces diremos, pues, ¿no? Diremos
¿qué adicional de material necesitamos preparar para este paciente? Un paciente politrauma, tiene heridas múltiples en miembros inferiores, entonces prepararemos gasas, vendas, férulas, etcétera, ¿no? Un traumatismo cráneoencefálico, dice, con alteración neurológica. ¿Y cómo está hablando? Entonces, para hacernos más o menos una idea de cuál es la escala de coma de Glasgow y el traumatismo que tanto daño le ha producido. Tiene heridas sangrantes para preparar gasas, vendas, ¿no? Etcétera. Prepararé oxígeno, solución fisiológica, o una poligelina, o una solución polielectrolítica, o un RIG lactato, lo que necesite el paciente, ¿ya? Pero me voy haciendo una idea de qué es lo que tiene probablemente el paciente, ¿no? Cuando arribo a la escena se escribe, ¿no? El despacho se llama arribo a la escena. Entonces, eso se contabiliza en los tiempos, ¿eh? Porque hay mucha gente que pues, se pierde en el camino y se pierde un tiempo que podría salvarle la vida al paciente. O hay gente pues que de plano no le gusta trabajar mucho y se demora. Entonces, eso repercute en la salud del paciente. Una vez que hacemos la llegada a la escena, o también esto nos puede dar información de que por ahí hubo algún accidente, se malogró algo, y nos quedamos botados por ahí, ¿no? Ya saben ellos dónde estamos. Llegada a la escena, decimos, bueno, arribo 12:05. Ya, entonces estamos ingresando a atender al paciente, atendemos el paciente y decimos, una vez que hemos atendido al paciente, si el paciente se queda ahí, damos por finalizado el evento, es decir, diagnóstico, no sé, un síndrome gripal, fin del evento o finalización del evento, tal hora. Pero si por el contrario el paciente es una infección respiratoria aguda grave o un distrés respiratorio agudo grave, el paciente necesita trasladarse a un hospital, entonces decimos, ¿no? Solicito derivación del paciente. ¿A qué hospital va a ir? Entonces la dirección médica nos dirá, pues, al hospital obrero, al hospital que nos diga. En el caso de que no tenga algún tipo de seguro, que no, por alguna circunstancia, el paciente está descompensado, va a ir al hospital más cercano que tengamos, ¿no? Y la idea es tratar de comunicarse con el hospital que nos va a recibir, ¿no? Si lo hace el despacho, bien, si no, nosotros tratar de comunicarse. Para que nos estén esperando y nos puedan recibir, sobre todo si se trata de pacientes críticos. Entonces, arribo al hospital nuevamente, arribas al hospital, te acercas a la guardia y presentas, ¿no? El médico de la guardia, o el encargado de la guardia, sí, el doctor, no sé, el doctor López. Doctor López, ¿cómo está? Buenas tardes, soy el doctor Maldonado, o soy el paramédico tal, soy el voluntario, o lo que ustedes, el grado o rango que tengan. Dice, bueno, hemos tenido este incidente domiciliario, nos han llamado por un cuadro de dificultad respiratoria, lo hemos encontrado en estas condiciones. Sí, tenía taquicardia, taquipneico, estaba hipoxémico, con una saturación de tanto, una frecuencia cardíaca de tanto, una frecuencia respiratoria de tanto, con una presión arterial. Bueno, se ha podido corroborar que se trata de un distrés respiratorio, se le ha administrado oxígeno, o por ahí si su dirección médica les prescribe un medicamento más, lo hemos traído para valoración, estudio, diagnóstico y tratamiento de este paciente. Entonces, por ahí le comentan, es diabético, es hipertenso, es chagásico, toma estos medicamentos como antecedente, y a eso facilita la labor del médico, ¿no? Que recibe. Entonces, se entrega el paciente. Una vez que se entrega el paciente, si han llenado ustedes su formulario de historia clínica, le comentan al doctor, esta es la historia clínica, doctor, me firme el cargo de recepción, y se retiran, ¿no? Una vez que se retiran, finalizan el incidente, se da por finalización del incidente, se entrega al paciente en la sala de guardia, recibe el doctor tal. Se cierra la historia clínica y la ambulancia queda nuevamente para la preparación para el siguiente llamado, ¿no? Se desinfecta, se esteriliza lo que se haya necesitado hacer para el siguiente incidente. Entonces, la fase de preparación, asegurar que el equipo y las provisiones se encuentren en sus ubicaciones apropiadas, listos para usarse. Si hace falta artículos o los presentes no funcionan, carecen de utilidad para usted o el paciente, ¿no? El equipo nuevo debe colocarse en la ambulancia solo después de dar instrucciones apropiadas de su empleo y después de la aprobación por el director médico. Hay ambulancias que tienen muy bien implementadas, ¿no? Nuevas, con mucho equipo, pero resulta que al personal de salud nunca
nunca lo entrenaron, nunca lo capacitaron, nunca le dijeron cómo funciona. Entonces, el personal, bueno, dice, bueno, hay equipo, hay que hacerlo funcionar, ¿no? Se va, agarra y lo malogran. En el primer uso se queda inoperativo. ¿Por qué? Porque el personal que estaba usando o intentó usarlo no sabe cómo es el funcionamiento, ¿no? El equipo nuevo debe colocarse en ambulancia después de haber enseñado al personal cómo debe usarse. El equipo y las provisiones deben ser duraderos y estandarizados. Es decir, que nuestro material, los equipos, no es material de desuso, ¿no? Porque se supone que son equipos que cuestan caro y que pues necesitan cuidarse, mantenerse, ¿no? ¿Sí? Fase de preparación: guarde equipo y provisiones en la ambulancia de acuerdo con la frecuencia y urgencia de su uso y de acuerdo a la cantidad de o a las veces o a la cantidad de lo que se usa habitualmente. ¿Sí? Los frentes de gabinetes son las cajas o los cajones donde se ponen, ¿no? Los frentes de gabinetes y cajones deben ser transparentes o estar etiquetados. Si están con un cajón cerrado y no sabes qué tiene, pues vas a empezar a buscarlo de uno a uno cuando te pidan un material, ¿no? En cambio, si es transparente, se puede ver, o si hay una lista pegada afuera, mejor, porque ya sabes que en esa área o en ese lugar va a estar el medicamento, el insumo o el material que estés necesitando, ¿no? También debemos saber provisiones básicas como el equipo de la vía aérea, de ventilación, equipo de reanimación cardiopulmonar, provisiones para atención básica de heridas, fase de preparación. El equipo médico, provisiones para aplicar férulas, provisiones para el parto, un kit de atención del parto de emergencia, ¿no? Desfibrilador externo automático, equipo para el transporte de pacientes, medicamentos, botiquín ligero o táctico, algo que nos pueda ayudar, pues uno de muslera, ¿no? Una muslera también, pues que en el caso de que no podamos movilizarnos con todo por la situación que no es fácil, podamos tener algo a mano para poder dar respuesta a la emergencia. Los equipos de seguridad y operaciones, equipo de seguridad personal, equipo para áreas de trabajo, planeación previa, equipo de navegación, lo que hablábamos del GPS, que nos ayuda a poder identificar las zonas donde vamos a ser direccionados para atender a un paciente, ¿no? Equipo de extracción, es decir, chaleco de extricación en el caso de que podamos hacer, o una boa, que es una especie grande como una faja grande que se pone por el cuello envuelto hacia las extremidades, que nos permite hacer extracciones de lugares profundos, ¿no? Como por ejemplo de las piscinas o de huecos, de cavidades, ¿no? Personal. Toda la ambulancia debe contar con al menos un proveedor de atención prehospitalaria en el compartimiento de pacientes durante el transporte. Mínimo uno y lo más recomendable es dos, ¿no? Y esas ambulancias se llaman ambulancias medicalizadas o tripuladas. Las ambulancias tripuladas cuando hay más de dos asistentes al paciente, ¿no? Dos o más. Realiza inspecciones diarias, inspección de la ambulancia, inspección de la limpieza, la cantidad y función de los equipos, suministros médicos. Entonces, ¿cómo vamos a poder tener un control de esto? ¿A través de qué podríamos tener un control de eso? Vamos a tener un control de eso a través de la historia clínica, ¿no? Recuerden que la historia clínica es un documento médico legal científico. ¿Científico por qué? Porque nos permite cuantificar cuántos accidentes, enfermedades cardiovasculares, paros cardiorrespiratorios han tenido, qué tipo de medicamentos se usa. El personal que atiende también podemos medir, ¿no? Cuando atiende este personal siempre se complican los pacientes o llegan a fallecer. Pero cuando atiende el personal del equipo A, los pacientes no se quejan, llegan en buenas condiciones. El personal del hospital también habla muy bien, que saben presentar al paciente o que atienden de una manera adecuada, ¿no? Entonces todo eso nos sirve para tomar decisiones respecto a nuestro personal, a nuestro material, a nuestro insumo y poder mejorar el servicio, es decir, optar por capacitarlos, por entrenarlos, por mejorar su servicio, su atención. Asegúrese que los dispositivos de seguridad funcionen correctamente, asegure apropiadamente los tanques de oxígeno, asegure bien todo el equipo en la cabina,
en la parte posterior y compartimentos. Todos los equipos, insumos que están ahí tienen que estar asegurados. Si usted tiene un desfibrilador externo automático, tendría que ir de una manera asegurada, ¿no? De tal manera de que si hay un movimiento brusco por algún choque, una frenada brusca, no salga despedido y funciona y pues vaya a ser proyectado, ¿no? Y lesionar a alguien más. La fase de despacho. El despacho debe ser de acceso fácil y estar en el servicio las 24 horas del día. El despachador debe recabar y registrar toda la información, la naturaleza de la llamada, porque es que está llamando el paciente, la persona a denunciar o la persona que quiere notificar, nombre del paciente, la ubicación, ¿sí? Donde se encuentra, el número de teléfono para comunicarse en el caso que llegamos a la zona y no encontramos nada, la localización del o de los pacientes, es decir, lugar exacto con la intersección anterior y posterior, calles que cruzan, localización del paciente, número de pacientes, gravedad de su estado, cualquier otra información pertinente, ¿no? Entonces hay una persona que se llama Gustavo Ramírez que nos está rayando la pizarra. Le vamos a pedir, por favor, que si puede abandonar la sala, deja de rayar o lo vamos a eliminar, ¿no? Bueno, bueno, no se puede borrar. Vamos a volver a salir y vamos a volver a entrar, por favor.